¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes aman su palabra. Hoy estamos en el episodio número 46 y hoy estaremos hablando en Salmo número 34 del verso 17 al 19. En tiempos de crisis, Dios es nuestro refugio. Me da gusto saludarlos y pues con esto empezamos el día de hoy. Vamos a darle sobre. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CAS Radio. Como decía ahorita al inicio, es Salmo 34 del verso 17 al 19. Lo voy a leer en la NTV. Dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. La semana pasada estuvimos hablando en Hebreos 12. Y en Hebreos 12, empieza ahí Hebreos 12 diciendo sobre una nube de testigos de la vida de fe. Y platicábamos cómo esa nube de testigos nos sirve de ejemplo para nosotros correr la carrera que tenemos por delante. Y si nos vamos para atrás, en Hebreos 11 precisamente habla de esta nube de testigos, de todas estas personas, de los héroes de la fe. Y por supuesto David es parte de los héroes de la fe. Y me gusta mucho este Salmo 34, se me hace interesante porque David está hablando en un momento en donde realmente la está pasando muy mal. Saúl lo está persiguiendo, lo quiere matar, pues obviamente sale huyendo. Jonatán, su amigo, le hace el paro, lo ayuda, pero va en este salto de mata, como luego se dice, y termina de repente frente a un rey donde se tiene que hacer loco porque tiene miedo de que lo maten, y continúa su huida hasta llegar a un lugar que se llama la cueva de Adulam, donde se dice, ahí en la narración en 1 Samuel dice que pues había un chorro de gente endeudada y afligida, ¿no? Entonces sí. Es interesante, me llenó mucho, me habló mucho a mi corazón este salmo, porque David, tú lees este Salmo 34 y dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. David está hablando en tiempo presente, pero si tú estás leyendo el contexto de 1 Samuel, vamos. Estaba bien embroncado, pues. Vamos a decirlo así, en ese momento pudiéramos pensar que Dios no estaba ayudando a David. Ciertamente lo estaba ayudando, claro, pero la dificultad estaba presente, pues. Sí, la circunstancia era totalmente adversa a lo que él estaba enseñando, ¿no? Lo que él estaba diciendo. Y fíjate, antes de que sigas adelante, quiero hacer una intervención porque me resulta curioso que tenemos como, no sé, 3 años, 4 años, yo creo, haciendo esto de los podcasts. Y casi, si te fijas, nuestra constante de temas, digo, no es como que lo hagamos premeditadamente, sino que casi siempre hablan acerca de constancia, de perseverancia, de obedecer, de continuar en el camino del Señor, etcétera, ¿no? Y creo que muy pocas veces, no sé, hemos hablado acerca de estos temas, ¿no? De que nos acerquemos a Él confiando en que Él está cerca para nosotros, en que Él nos escucha, en que Él es nuestro refugio, ¿no? O sea, digo, sí. No sé, digo, estoy seguro que sí, en alguna o que otra ocasión debimos de haber hablado ¿no? Ese tema, pero ciertamente, como tú dices, las circunstancias cuando David estaba comentando esto, pues eran completamente adversas, no había una congruencia, ¿no? De esas veces como cuando estás bien enfermo y oras por un enfermo también, ¿no? Dices, oye, primero cúrate tú, sánate tú y después vienes y oras por mí, ¿no? Sí. Sí, es justo eso que dices, güey. Porque como venía diciendo ahorita, ¿no? O sea, David está hablando en tiempo presente, o sea, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, ¿no? Entonces, lo que está pasando en ese momento es que David estaba bien embroncado, como dijiste ahorita, ¿no?
Y está, no solamente está embroncado, o sea, imagínate, está metido en una cueva, man, en una cueva maloliente probablemente, en una cueva acá húmeda, no sé, man, muy gacha, ¿no? En lugar de estar en su casa, en su cama, cómodo, está en un lugar oscuro porque lo están persiguiendo. Entonces, yo creo que en esos momentos tan difíciles, a veces, digo, voy a hablar, me pasa humanamente a mí, ¿no? O sea, a veces hasta reclamas, Dios, ¿dónde estás? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué oro y parece que no pasa nada, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, en tiempos de enfermedades mías y de mi familia, que a veces pareciera que oras, pareciera que le pides a Dios ayuda y pareciera que no pasa nada, pues. Pero se me hace bien chido porque David, lejos de tener la postura que a veces yo tengo, él dice, el Señor oye a los suyos cuando claman. Aunque pareciera que a David no lo estaba oyendo el Señor en ese momento. Pero mencioné Hebreos porque justo Hebreos 11 inicia diciendo, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Sí me explico? O sea, es lo que está haciendo David. El Señor oye a los que claman, a los justos que claman, y Él va en su ayuda. ¿Sí me explico? O sea, Él estaba confiando y estaba totalmente seguro de que iba a recibir, de que iba a pasar lo que Él esperaba que pasara, pues. Que es como inicia Hebreos 11. Y luego dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y luego el verso 2 está bien chido, man, de Hebreos 11. Dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y es justo lo que está haciendo David aquí en el Salmo 34, pues. Dios aceptó a nuestros antepasados, incluido David, porque ellos confiaron en Él. Y luego en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo estoy leyendo en la TLA. Verso 6 de Hebreos 11 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Quiero terminar Hebreos, porque aquí es donde menciona a David, a partir del verso 32. Dice, ¿qué más les puedo decir? Cuando ya mencionó a Abraham, cuando ya mencionó a Sara, a Enoc y a Noé y a todos ellos, llega a este verso 32 y dice, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo, dice, para hablarles de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Dice, no me va a alcanzar el tiempo, porque estos compas hicieron cosas de locos, ¿no? Luego dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada, que es justo lo que estaba pasando con David. Sí. Recibieron fuerza, esta parte. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Y algo que decía la semana pasada, el episodio pasado, era que el común denominador, eso es lo que dije, de esa nube de testigos, el común denominador era la confianza que tenían en Dios. Porque al final, Hebreos 11, en eso radica todo. Toda la narrativa de Hebreos 11 es confianza en Dios, fe. Y por la fe hicieron, y por la fe Dios los aprobó, los aceptó. Entonces, Salmos 34 está en letras mayúsculas, fe. O sea, David está hablando con fe. Yo, en mi viaje, me pongo a pensar que esto, David lo está escribiendo, y no solamente lo está escribiendo, se los está contagiando a todos esos endeudados, a todos esos que estaban agüitados ahí en la cueva de Adulam, en las mismas condiciones que David, o probablemente en situaciones peores. David, yo siento que les estaba animando, diciéndoles, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. Entonces, yo me imagino a David impulsando a esta raza incluso, ¿no? Entonces, fíjate, cuando mencionas todo eso, obviamente me queda claro que David tenía
una claridad muy profunda acerca de la confianza en Dios, ¿no? Sí. Y una cosa que sí me deja mucho a la vista es que cuando estaba sucediendo, a mí me gusta mucho Samuel, todo el libro de 1 y 2 de Samuel, porque te das cuenta de cómo se va desarrollando, ¿no? Toda la historia. Y en esa parte te das cuenta que, como lo hemos platicado hace ratito, David la estaba pasando mal, ¿no? El contexto, lo que estaba sucediendo es que la estaba pasando mal. Y a lo que voy con esta idea es que él tiene tanta claridad y él logra separar de confianza en Dios y la circunstancia que me está acechando en este momento, ¿no? O sea, porque si te fijas, David ya era David en ese momento. No sé si me explico. O sea, David ya tenía corrido, camino recorrido. O sea, de hecho, si tú te vas y lees ahí en 1 de Samuel, hay una parte donde dice, ¿a poco este que está aquí es David? Oye, si ese vato hasta le han compuesto canciones, ¿no? Que David mató a este o sea, David ya era famoso, David ya era conocido, David ya tenía una reputación, tenía una posición, y de repente te encuentras que él está en una cueva y como dices, ¿no? Quizá maloliente, etcétera, y te das cuenta que su único discurso en ese momento es confianza en Dios, que él escucha a los que son suyos, que él se acerca a los que tienen un corazón quebrantado. Dice, a la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. O sea, tiene una claridad profunda de separar que las circunstancias que vivimos actualmente en nuestra vida cotidiana no tienen nada que ver con que Dios esté o no esté, ¿no? O sea, Él está siempre, pues, y lo deja súper claro, ¿no? Las personas íntegras se enfrentan muchas dificultades. Y cuando yo leía este verso 19, que dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Me hace mucho sentido ver cómo está nuestro mundo actualmente, man. Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, y es que la verdad es que ahorita y creo que es más fácil ser malo que bueno, man. Sí. No, creo que les va más bien a los malos que a los buenos, ¿no? Ocupas, digo, ponte cualquier ejemplo que tú identifiques, man. Si tú vas a hacer algún trámite al ayuntamiento, al municipio de la ciudad donde vayas o lo que sea, o sea, hay tantas injusticias, man, y casi siempre salen favorables los corruptos, salen favorables los mañosos, y uno que siempre va por la derecha queriendo hacer las cosas bien, te ponen un montón de trabas, pues. No, digo, estoy poniendo un ejemplo muy simplista y muy tonto, ¿no? Pero es más común ver cómo a los malos, a los que no son íntegros, a los que, pues sí, son los que no tienen a Dios, a los que andan, les va mejor a veces, ¿no? Y logro entender esa parte que dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y como dices, fácilmente se puede resumir esta parte en fe, pero también en confianza en Dios, ¿no? Aquellos que le siguen y son suyos, como dice el verso 1, el 17, perdón. Sí, ahorita que estás diciendo eso de los malos, ¿no? Que parece que todo les sale bien. Constantemente la misma Biblia habla, el salmista incluso. Hay una parte que dice, ¿no? Así como esos ricachones gordos y no sé qué, algo así dicen en la NTV, está incurado. Como que el salmista se está quejando. O sea, esa raza les va bien. ¿Por qué les va bien, no? Pero él, después de que habla de esa raza que les va bien y parece que engordan y ganan más dinero y más dinero, eventualmente llega un momento en donde dice, pero, o sea, un día el Señor va a pagar justamente, ¿no? Va a dar justamente de acuerdo a las acciones que cada quien hizo, ¿no? Y por ejemplo, Hebreos 11, ahorita que estás diciendo eso, me acordé, en el verso 6, es en el verso 14, man. Dice, queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Entonces, al final del día,
la fe en Dios, la esperanza en Dios es que definitivamente esta vida es pasajera, pues. Esta vida es pasajera. Y si nosotros buscamos solamente los placeres, van a ser placeres pasajeros, pues. Tanto los placeres, tanto las aflicciones. También las aflicciones van a ser pasajeras. Porque eventualmente todo esto se va a acabar. De hecho, Apocalipsis dice que cuando lleguemos a la eternidad, o sea, ya no va a haber más tristeza ni más llanto y el Señor va a enjugar toda lágrima, dice. ¿Sí? Entonces quiere decir que tanto el placer de esta tierra va a ser momentáneo. Si lo estás buscando, va a ser momentáneo. Pero si estás pasando aflicciones, también van a ser momentáneas. Y esto está chido porque al final todos estos héroes de la fe pasaron una serie de cosas muy complicadas. El común denominador fue fe en Dios. Pero al final dice que ellos estaban, vamos a decirlo así, tenían los ojos puestos en ese país, ¿sí? Por venir, que es la eternidad. Porque nunca volvieron al país de donde habían salido. Y ahorita regresando a la parte donde estaba ahorita, que era que David estaba en un tiempo bien complicado, bien difícil. Y él está hablando en tiempo presente. El Señor rescata a los suyos. El Señor viene al rescate, ¿no? Cuando el justo clama por ayuda. Y tan era así, este rollo, que si nos vamos a 1 Samuel en el capítulo 22, allá adelante de donde ya David está en la cueva de Adulam y todo esto, dice que de repente David, voy a leer el verso 3 de 1 Samuel 22. Sí. Dice, después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿Qué quiere decir? Que David solamente estaba en ese momento en donde estaba siendo perseguido, donde parecía que lo iban a matar. Digo, la persona más poderosa lo estaba buscando. Sí. O sea, era casi seguro que lo iba a matar, pues que lo iba a encontrar y que lo iba a matar. Al final tenía informantes, el rey. Eventualmente, si Dios no lo rescataba, si Dios no le hacía el paro a David, Saúl lo hubiera encontrado y lo hubiera matado. Entonces David realmente todavía no sabía qué iba a pasar. Porque aquí dice, ¿no? Hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. ¿A qué se refiere David? Esta parte se me hace relevante porque David también entendía que Dios era soberano, la soberanía de Dios. Y así como lo podía rescatar, aún confiando en él confiaba en Dios. Que Dios lo podía rescatar. Pero también sabía que Dios era soberano y también podía que lo mataran. Podía permitir, sí. Podía permitir que lo mataran. Entonces, aquí dice, resguarden básicamente a mi familia en lo que yo sé que Dios quiere de mí, que Dios va a hacer conmigo, ¿no? Entonces, eso está bien chido, y se me hace muy, muy, muy interesante. Y mientras estaba leyendo comentarios y cosas, uno de los comentarios llevaba a Isaías 57:15, y hay una canción que es muy famosa, ¿no? Que Gadiel Espinosa, a mí me gusta mucho cómo la canta, ¿no? Que es la del alto y sublime, ¿no? El alto y sublime que habita en la eternidad, ¿no? Oh, yeah. Y lo que dice, ¿no? Para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, ¿no? Sí, y esta canción es Isaías 57:15, que dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Sin duda, a veces uno piensa que cuando la está pasando más mal, cuando estás así súper, ya, o sea, en la lona, ¿no? Pareciera que es cuando Dios se fue, ya no está, ¿no? Y es cuando en realidad yo creo que Dios está cuando está más cerca, ¿no? Cuando está más cerca. Aquí lo único que marca la diferencia es que hay gente que realmente sí clama a Dios y hay gente que realmente se olvida de Dios en el tiempo en donde más vulnerable estás, ¿no? Entonces, todo esto, al final me lleva a algo personal, ¿no? Que de repente yo paso
justo hoy, men, pues mi papá, ya sabes, ¿no? Está con esta enfermedad del cáncer. Y hoy estuve mensajeando con mi mamá y con mi papá. Y pues no fueron buenas noticias, ¿no? O sea, mi papá está decayendo mucho. Y la verdad, hoy me pegó, ¿no? Hoy me pegó la situación de mi papá. Hoy como que sí sentí rigor bien machín, man. Sí. Y pues lo único que hice fue ir a Dios, ¿no? Y pedirle por mi papá, por la salvación de mi papá, principalmente, que es lo que más me importa. Que el Señor lo salve. Que él proceda al arrepentimiento de mi papá. Y si llega esta parte, ¿no? Justo. O sea, lo voy a volver a repetir, ¿no? El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Entonces, aunado a eso, man, creo que lo hemos platicado. Y es algo que platicaba con el Wall ahora que fuimos allá a grabar. Cuando veníamos en la carretera y de repente viene esa parte que platicamos un poco el episodio pasado, cuando el escritor de Hebreos dice que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo platicaba, ¿no? En esa parte que a veces nosotros ponemos nuestros ojos en muchas cosas, ¿no? Y yo te decía justo que yo pongo mucho mis ojos en los resultados, ¿no? En que las cosas no están resultando como yo quisiera que resultaran. Lo platicábamos incluso con el tema de la canción que grabamos. A veces no están sucediendo las cosas como uno quiere, como uno espera. Los resultados no están siendo como uno quisiera o como uno pensaría que deberían de ser. Y a mí eso me lo platicaba el episodio pasado. A mí eso tiende a desanimarme y a agüitarme, ¿no? Y muchas veces, man, he estado en ese trip de pues ¿para qué hacer lo que hago, ¿no? Pues no hay resultados o aparentemente no pasa nada, ¿no? Y digo, a veces uno se da cuenta de que sí está pasando cosas, ¿no? Hay guiños de Dios que te das cuenta que sí están pasando cosas. Y este Salmo 34 me da mucha claridad, en el sentido de que aunque yo en este momento no esté viendo claridad, yo debo de tener confianza y estar seguro de que Dios escucha a los justos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. Estar seguro de que la persona íntegra va a enfrentar dificultades. Eso es inevitable, ¿no? Vamos a pasar por dificultades, pero el Señor va a llegar al rescate en cada ocasión, de acuerdo como dice aquí el Salmo. Y quiero apropiarme de esto, man. Quiero apropiarme tanto de lo que hablábamos el episodio pasado en Hebreos, tanto este Salmo 34, ¿no? O sea, puesto los ojos en Jesús, confiando en Dios, teniendo una fe certera, después la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve, y estar claros en ello, en que el Señor va a venir al rescate. Y como David decía, ¿no? O sea, cuiden a mi familia hasta que yo sepa qué Dios va a hacer de mí. Y probablemente ahorita yo no veo claro aún, man. De repente, dices, Dios, ¿para dónde voy a ir, no? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? O sea, quisiera tener claridad en muchas cosas, ¿no? Quisiera que Dios me pasara la película de lo que viene adelante. O sea, Gama, espérate tantito, ¿no? 2 años, dale gas. Mira lo que va a pasar. Pero no es así. Dios no me va a presentar la película, ¿no? O sea, no lo hizo con Pablo, por ejemplo, ¿no? No lo hizo con ninguno de los apóstoles, ¿no? O sea, no lo hizo con ninguna persona en la Biblia. El mismo David aquí está diciendo, espérenme, porque hasta que yo sepa qué Dios va a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, no nos va a presentar la película de nuestra vida, pero lo que sí nos habla en su palabra es confía, ¿no? Confía, porque cada que tú pidas ayuda, yo voy a venir a rescatarte, ¿no? Yo estoy aquí. Sí, Él es nuestro refugio, man. Y la verdad es que siempre se nos suele olvidar esa parte, man, ¿no? Sí. Realmente ahorita este mundo está muy dado a ofrecer esas salidas, ¿no? Ofrecer esos refugios falsos, ¿no? Ofrecer esas alternativas de descanso, alternativas de
no de desahogo, alternativas para olvidarte de tu situación, de tus problemas, de las dificultades que pasan. Eso es el pan diario, man, de este mundo donde vivimos, ¿no? Y hay un salmo muy bonito que, híjole, no sé si es el 62 o el 64, pero hay una parte que dice ahí muy chiquita y nunca se me olvida. Dice, cuéntale todo a Dios y Él será tu refugio, dice. Cuéntale todo a Dios y Él será tu refugio. Y es algo que no se nos debe de olvidar, man, ¿no? O sea, el confiar en Dios es importante, es fundamental en nuestras vidas, pero también el entender que Dios sabe lo que estamos pasando y que Él quiere que nosotros, como dice el Salmo 34, ¿no? Que hablemos, que expresemos, cuéntale todo a Dios, dice el Salmo 62 o 64, y Él será tu refugio. Entonces, está muy, muy profundo todo esto que estás diciendo. Me quedo pensando en todo lo que dices, ¿no? En el tema de tu papá, en que como quisiéramos, ¿no? Que el Señor nos adelantara un poquito de lo que va a venir, ¿no? De lo que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Sí, y no es así, la verdad es que no es así. Lo único que nos toca es confiar en Él y saber que Él pues tiene cosas preparadas para nosotros, ¿no? Sí. Ahora sí que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y digo, antes de ya aterrizarme, sí quisiera leer un poquito del Salmo 34 desde el principio, porque lo estuve leyendo en varias versiones. Y en la Nueva Biblia Viva, en la NBV, se me hicieron muy chidos varios versículos, man, porque inicia el verso 1 del Salmo 34, o sea, David, me imagino el cuadro, vato, David, bien, me imagino que asustado, man, porque pues no es para menos, ¿no? Que la persona más poderosa te esté buscando para matarte, no para cualquier cosa, porque tú lees 1 Samuel y te das cuenta que Saúl incluso quiere matar a Jonatán por defender a David, pues. Sí, dice que le tira la lanza queriendo matarlo. ¿En serio? Man. Sí. O sea, iba con todo, me explico. Y si no le importaba a su propio hijo, man, que lo ofende y lo maldice, cuánto y más David, ¿no? Entonces, me imagino ese cuadro tan adverso, man, tan zarra que David estaba viviendo. No, y no obstante eso, man, está muy chido 1 y 2 Samuel, como dices, porque sucede que un sacerdote, Ahimelech, creo que se llamaba, básicamente consulta a Dios por David, y David le dice, como salió huyendo David, o sea, prácticamente salió con la pura ropa que llevaba puesta, no llevaba nada, y le dice al sacerdote, le dice, oye, ¿no tienes alguna espada ahí que me y le da la espada prestes, ¿no? Y le da la espada de Goliat, pues. Entonces, de repente Saúl se entera de todo este movimiento y manda a llamar a Ahimelech y dice que mata a Ahimelech y a toda su familia, vato, y a todos los sacerdotes, ¿me explico? Sí. Y de repente uno de ellos logra escapar y va con David y le cuenta lo que pasó, man. O sea, imagínate el peso que David tenía encima. O sea, mataron a toda esta raza por mi culpa, me están buscando para matarme, y prácticamente David sin deberla ni temerla, pues. Y checa lo que David empieza a hablar, man, y esto está hermoso, man, porque yo no me imagino, man, por eso la misma Biblia dice que David era alguien conforme al corazón de Dios, y sin duda, ni modo que esto no llegara al corazón de Dios, la actitud de David, ¿no? Porque dice, alabaré al Señor, pase lo que pase, dice. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Dice, anímense todos los desalentados. ¿Sí? Luego el verso 4 dice, porque clamé a él y él me respondió, me libró de todos mis temores. Verso 6 dice, este pobre clamó al Señor, el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones.
porque el ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los libra. Pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Dichosos todos los que confían en Él. Si pertenecen al Señor, reverencíenlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverenciamos al Señor jamás careceremos de bien alguno. Man, esto está... ¿Me explico? O sea, sí. Hasta los leones más pasados de lanza, man, de repente se están muriendo de hambre, ¿no? Pero los que reverencian al Señor, los que confían en el Señor jamás tendrán falta de ningún bien, ¿no? Y luego pues ya está esta parte 17, 18 y 19, ¿no? Que acabamos de leer, pero la neta sí me pega bien chido esta actitud de David, ¿no? Aún teniendo sí, esas dificultades, la fe inquebrantable, la confianza inquebrantable, men, o sea, porque sí, o sea, desde el verso 1 está hablando en tiempo presente, cuando visualizo el panorama y realmente qué estaba pasando. O sea, lo estaban persiguiendo, Pato sale huyendo, tiene que irse a un lugar maloliente. No obstante eso, tiene que ir a pedir un paro para que cuiden a su familia. No obstante eso, matan a todos estos sacerdotes por su culpa, vamos a decirlo así. O sea, sí, las cosas van mal, peor. ¿Sí me explico? O sea, y el vato está hablando Dios en presente. Él me rescata, Él me ayuda. Qué gran lección, qué gran lección. Alabaré al Señor, pase lo que pase, dice. Qué gran constantemente lección. Hablaré de sus glorias y de su gracia. Sí, y luego dice, me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. De mal en peor estaban yendo las cosas y este vato está hablando eso. Y luego dice, anímense todos los desalentados, man. ¿Sí? No. Sí. Y no manches, me anima un chorro, man. Me anima mucho. Y es algo que le decía al Walo ahora que veníamos, man, porque veníamos oyendo una rola del Ale Fernández, ¿no? La de Fuente, que a mí me gusta demasiado, man. Y termina con una frase que dice, no te irás jamás. No te irás jamás. Que termina diciendo esa frase y la repite como 3-4 veces. No te irás jamás. Y en eso brotó de mi corazón decirle al Walo, ¿no? O sea, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y era lo que el Ale Fernández decía, ¿no? No te irás jamás. Y le dije, qué chido, man. Qué chido cuando la palabra, vato, se vuelve tan real para ti, ¿no? Se vuelve tan clara, ¿no? La puedes comprender tan claramente. Y esa frase, man, te genera demasiada confianza y demasiada esperanza, ¿no? Entonces sí, eso es la palabra, man. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y no, me refresca demasiado, man. Espero que a ti, carnal, te esté refrescando chido también y todos los que vean este episodio, de verdad, la escritura nos refresca, nos anima, nos alienta, ¿no? Sí, man. Hoy fui un oyente más, yo creo, pero me edifica mucho todo lo que estás exponiendo, lo haces con mucha claridad y son necesarias estas palabras, ¿no? Porque a veces vivimos tiempos difíciles, ¿no? Circunstancias que a veces no tienen mucho, o sea, que a veces nosotros no podemos hacer nada para resolverlas, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Metidos un poco como el asunto con tu papá, ¿no? No puedes hacer mucho para resolver, o sea, no puedes hacer mucho para ayudar ahí. Sí, no puedo hacer nada. Pero y esas cosas pues nos acongojan, nos ponen tristes. Igual, o sea, todo el mundo tenemos ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero esta palabra que estamos platicando, todo lo que expusiste me edifica mucho, me bendice mucho, me da ánimos, y sin duda cuando salga el episodio, no sé cuándo lo vayamos a subir, lo quiero escuchar porque vienen cosas profundas, ¿no? Has comentado cosas interesantes y pues gracias a Dios, porque como siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto que platicamos, sí, tenemos la esperanza de que quienes los escuchen
pues les sea de provecho, ¿no? Y les sea de bendición, pero también sabemos que esto es algo que Dios nos está hablando en nuestras propias vidas porque Él nos conoce y Él sabe que necesitamos refugiarnos de este mundo tan ajetreado, de este mundo tan intenso, tan volátil, de este mundo tan superficial, man. Y Él nos conoce perfectamente y Él sabe nuestras necesidades, ¿no? Entonces esta palabra, en mi muy particular punto de vista, en mí, llega en justo momento. Y son muchos temas, ¿no? Es confiar en Dios, es entender que Él es mi refugio, a pesar de las circunstancias y de los conflictos que se viven, es estar esperando en que Dios está en control, ¿no? Como buen papá, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que podamos platicar de todo esto. Sí, raza. Carnal, ojalá que esta palabra llegue a sus corazones y así como llega el nuestro, ¿no? Y nos anima, que llegue el de ustedes y pues igual, no sé, man. Pues ya el próximo episodio, pues ahí estaremos platicando. Digo, hay tantas cosas que hablar, pero ya vendrá un tema nuevo. Y pues nada, nos vemos en el episodio que sigue, ¿no, carnal? Muy bien, chido, muy bien. Sale pues, ahí estamos pendientes. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.